Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 329. Vamos a ver el tema el amor, la unidad y el Espíritu Santo. Ese es el tema de nuestro devocional del día de hoy. Bueno, vamos a empezar con la historia de Reinero Cantalamessa. En 1977, él fue enviado para observar una conferencia en Kansas City, Estados Unidos, donde había 20.000 católicos y otros 20.000 cristianos. En el último día de la conferencia, después de que alguien hablara de la tragedia de las divisiones en el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, 40.000 personas se arrodillaron en señal de arrepentimiento. Al levantar la mirada, el padre Rainero vio las palabras Jesús es el Señor en un letrero grande de neón que se alzaba en aquel lugar. Él describe cómo vislumbró en ese momento lo que significa la unidad cristiana. 40.000 personas arrodilladas en arrepentimiento bajo el señorío de Jesús. Le pidió a un cristiano que orara por él para experimentar más del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo llenó. Experimentó el amor de Dios por él de una manera nueva. Se encontró a sí mismo hablando de cierta forma como hablar en lenguas. La Biblia cobró vida de una manera nueva, recibió un nuevo ministerio. En 1980 fue invitado para ser el predicador de la Casa Pontificia, y esto es lo que ha hecho durante 36 años. 3 temas dominan su notable ministerio: la unidad, el amor y el Espíritu Santo. Son distintos, pero están estrechamente relacionados. Vamos a leer el Salmo 133 del 1 al 3. Y podemos ver aquí en este relato de inicio de este devocional que el Espíritu Santo se derrama como Él quiere y a quienes Él quiere. Vamos a leer en la PDT, Palabra de Dios para Todos, Salmo 133. Solo vamos a leer 3 versículos, que es todo el Salmo 133, es un salmo muy corto. Dice así: la reunión del pueblo de Dios, canto de David para los peregrinos. Qué bueno y qué agradable es cuando el pueblo de Dios se reúne en armonía. Es como el aceite dulce y fragante que se derrama sobre la cabeza de Aarón y cubre todo su rostro y sus vestiduras. Es como el rocío que cae desde el monte Hermón sobre las montañas de Sión. Allí es a donde el Señor envió su bendición, la vida eterna. Y vamos a estudiar este corto salmo con este primer punto, que se ha titulado Vivan juntos en unidad. Dios bendice la unidad. Lo he visto una y otra vez. Bendice la unidad en el matrimonio, en las familias, en los equipos, en las comunidades, en las naciones y en las iglesias. Cuando los cristianos de diferentes iglesias, tradiciones y denominaciones se reúnen en unidad, allí envía el Señor bendición y vida eterna. El salmista escribe cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Un proverbio dice: cuando las cosas débiles se unen, se hacen fuertes. Lo mismo ocurre con las personas. Los débiles unidos se vuelven fuertes. El salmista describe esta unidad como el buen aceite, usando una imagen de Levítico 8:12. Es como el rocío de Hermón. En el monte Hermón es un área extensa que por lo general está cubierto de nieve. Se eleva a 2.800 metros, o sea 9.000 pies, sobre el nivel del mar, y se cree que su rocío mantiene toda la tierra fresca. Estas imágenes de aceite y rocío son imágenes de bendición. Donde hay unidad, el Señor concede bendición. Vamos a orar, porque sí que necesitamos la unidad en el pueblo de Cristo, la unidad en las naciones, un mismo sentir para vencer el mal y para sacar adelante cada cosa que emprendamos en los hogares, en las familias, en los matrimonios, porque solo así obtendremos la bendición de Dios. Amado Señor, quiero darte gracias por haber bendecido tanto la unidad. Oro para que haya unidad en nuestra iglesia. Oro para que haya unidad entre las iglesias alrededor del mundo, en nuestra ciudad. Señor, que de verdad aprendamos
lo que es estar unidos sin estar pensando en competencias ni en diferencias, sino pensar todos, ser de un mismo sentir, unirnos para lograr la bendición. Ayúdanos como colombianos en este caso a tener unidad para votar correctamente y salvar a Colombia del socialismo. Ayúdanos, Señor, a vivir en unidad para que podamos salir libres, para que podamos traer bendición a nuestras ciudades, a nuestra nación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 19. Recuerden que estamos leyendo en PDT. Primera de Pedro 4, del 1 al 19, vidas cambiadas. Puesto que Cristo sufrió físicamente, entonces prepárense para luchar armándose con la misma actitud que tuvo Él. Pues quien sufre físicamente da a entender que ha abandonado el pecado. Eso significa que está dispuesto a vivir el resto de su vida según la voluntad de Dios y no según los deseos humanos. Ustedes ya han vivido suficiente tiempo como personas que no creen en Dios. Cometían pecados sexuales y hacían todo el mal que querían. Se emborrachaban, andaban en orgías, en parrandas y adoraban ídolos abominables. Por eso, a los que no creen ahora les parece extraño que ustedes ya no se unan a ellos en su vida perdida y desenfrenada y por eso hablan mal de ustedes. Pero ellos tendrán que rendir cuentas ante Dios por lo que han hecho. Él vendrá pronto a juzgar a todos, tanto los que estén vivos como a los que ya hayan muerto. Por esa razón, se les anunció la buena noticia de salvación a los que se dan por muertos. Son aquellos que la gente condena a muerte físicamente, pero Dios tenía planeado que ellos escucharan la buena noticia para que pudieran tener nueva vida por el Espíritu. Cuiden bien los dones de Dios. El final de todo está cerca, así que manténganse sobrios y sepan controlarse. Eso los ayudará a orar. Y sobre todo, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Reciban a todos en su casa sin quejarse. Cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así, serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. El que hable de acuerdo con las palabras de Dios. El que sirva con el poder que Dios le da. Que todo lo que hagan sea para alabar a Dios por medio de Jesucristo, a quien pertenecen el poder y la gloria para siempre. Así sea. Compartir los sufrimientos de Cristo. Estimados hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando como si fuera algo extraño. Más bien, alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo para que estén llenos de alegría el día en que Él aparezca en su gloria. Si otros los maldicen por causa de Cristo, ustedes son afortunados porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre ustedes. Si son asesinos, ladrones o delincuentes, o si se meten en asuntos ajenos, merecerán sufrir y pasar vergüenza. Pero si alguno de ustedes sufre por ser cristiano, no se avergüence, más bien agradezca a Dios por llevar ese nombre. Porque ya es hora de que empiece el juicio que comenzará con la familia de Dios, y así empieza primero con nosotros. ¿Qué les pasará a los que rechazan la buena noticia de Dios? Si resulta difícil que un justo se salve, ¿qué pasará con el que no teme a Dios y está lleno de pecado? Así que los que sufren por obedecer a Dios, que se pongan en manos de Él, su Creador, y sigan haciendo el bien. Amén. Vamos entonces al segundo punto para estudiar este texto de Primera de Pedro. Se titula Ámense los unos a los otros profundamente. Ámense los unos a los otros profundamente, escribe el apóstol Pedro. La palabra griega usada para profundamente es la palabra usada para un caballo al galope completo. Significa con toda la extensión y a veces se traduce como fervientemente. En palabras de la versión clásica Biblia amplificada, este tipo de amor cubre una multitud de pecados, perdona e ignora las ofensas de los demás. El amor perdona las faltas en los demás porque conoces la gracia amorosa e indulgente de Dios en tu propia vida. Esto es clave para mantener buenas relaciones y evitar discutir con los que están a tu lado con demasiada facilidad. Sabes por tu propia vida cuánto te ama Dios y cómo ha perdonado tus pecados. Debes estar dispuesto a pasar por alto las ofensas y los pecados de los demás.
Esto no significa que el pecado no importe. Al contrario, Pedro nos insta a romper con el pecado, romper con la vida vieja de malos deseos humanos y vivir según con la voluntad de Dios. Recuerdo bien la reacción de algunos de mis amigos cuando me encontré con Jesús. Se sorprendieron por el cambio y pensaron que aquello era extraño. Pedro escribe: pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, parrandas, a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad. Estás llamado a vivir de otra manera. Mantente sobrio, con la mente despejada para poder orar. Sobre todo, ama, practica la hospitalidad y usa tus dones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos por otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Como el apóstol Pedro enmarca el uso de los dones del Espíritu Santo en el contexto del amor. El propósito de los dones es amar. Así lo podemos también ver en Corintios. Incluso si amas fervientemente, ese amor no siempre será devuelto. Espera la oposición y no te dejes sorprender por ella. No se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Este es un tipo de sufrimiento al que todos los cristianos estamos llamados. El sufrimiento es parte del proceso de purificación. Dios usa el sufrimiento para refinarte y librarte del pecado en tu vida. Los insultos son en realidad una bendición. Si eres insultado por causa de Cristo, cuéntate como un bendecido. Es el Espíritu de Dios y su gloria en ti lo que hizo que los demás lo notaran. Aunque ser insultado es doloroso, toda crítica es una bendición. Si en verdad es una bendición, porque ustedes pueden aprender de ella. Si no es verdad y los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos. Es un honor tan grande estar asociado con Jesús que incluso compartir sus sufrimientos es una bendición. Como quiera que sea, una vez lo entiendas, vas a ser capaz de ver todas las críticas como una bendición. Ya sabes, ¿no? Porque si la crítica es verdad, entonces vas a aprender. Y si no es verdad, pues también somos bendecidos porque estamos llevando el nombre de Cristo. Eso es un honor. A veces sufrimos por nuestro propio pecado, pero el sufrimiento por ser cristiano no es causa de vergüenza, es motivo de regocijo y alabanza a Dios. Este no debería descorazonarte, sino seguir animándote, haciendo lo que es bueno. De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto, confíen en su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Como dijo Martin Luther King, he decidido continuar con el amor. El odio es una carga demasiado grande para soportar. Sí, Señor, qué bueno que todos tomemos la decisión de caminar y de vivir con el amor y por amor. Así, de esa manera, toda carga, todo peso será quitado, porque podemos pasar por alto las ofensas. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdanos a ser una comunidad que ama profundamente y donde el amor cubra multitud de pecados, donde el amor pase por alto la ofensa del hermano, del amigo, del vecino, donde el amor nos enseñe a vivir en esa armonía y la unidad tuya sobrepase todo entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora habrá su Biblia en Ezequiel, capítulo 47. Estamos leyendo en PDT, Palabra de Dios para Todos. Ezequiel 47 dice así: el agua que fluye del templo. Luego me condujo de nuevo hasta la entrada del templo. Noté que fluía agua debajo del umbral del templo, hacia el oriente. El frente del templo da hacia el oriente y el agua salía de debajo de la fachada sur del templo y fluía por el sur del altar. Me condujo por la puerta norte y me llevó a la puerta exterior del lado oriental. Noté que salía agua de debajo de la fachada del sur. El hombre se dirigió hacia el oriente con una
cinta de medir en la mano. Midió 500 metros con el agua hasta los tobillos. Midió otros 500 metros por el agua, solo que ahora el agua me llegaba hasta las rodillas. Midió otros 500 metros todavía en el agua, que ahora me llegaba hasta la cintura. Siguió midiendo otros 500 metros, pero la corriente formaba un río que yo no podía cruzar. El río había crecido tanto que se podía nadar en él y era tan profundo que no se podía cruzar. Él me dijo: hijo de hombre, te has fijado en la profundidad que ha alcanzado aquel arroyito de agua, ¿verdad? Enseguida me llevó hasta la orilla del río, donde noté que había muchos árboles a ambos lados del río. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden del Arabá y llegan hasta el Mar Muerto, donde se vuelven aguas dulces. Por donde vaya este río, todos los seres que viven de él vivirán. Habrá abundancia de peces en él, porque su agua dulce da vida a todo. Los pescadores que pararán en la orilla desde Engadi hasta Englayín, porque tendrán lugar para extender y secar sus redes. La variedad y la cantidad de peces serán como la gran cantidad de peces del mar Mediterráneo, pero sus pantanos y marismas no serán dulces, sino que quedarán salinos. Todo tipo de árbol frutal crecerán a ambos lados del río, nunca se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Cada mes producirán fruto nuevo gracias al agua que fluye del santuario. Su fruto produce alimento y sus hojas proporcionan medicamentos. Límites del país. Así dice el Señor Dios: estos son los límites del país para las 12 tribus de Israel, con 2 partes para las tribus de José. Así como les prometí a sus antepasados, ustedes recibirán como herencia partes iguales de esta tierra. Los siguientes son sus líneas divisorias. Por el norte, desde el mar Mediterráneo, pasando por Etlón hasta Sedad, los límites del país serán Hamad, Berotá, Sibrayín, que está entre Damasco y Jaurán, y Hazar, Aticón, que limita con Jaurán. De manera que el límite norte se extenderá desde el mar hasta Hazar Enán. Al norte quedarán los territorios de Hamad y Jaurán. Por el oriente la frontera se extiende desde el punto entre Jaurán y Damasco hasta un punto entre Galaad e Israel, a lo largo del río Jordán, hasta el Mar Muerto. Este será el límite al oriente. Por el sur, la frontera irá desde Tamar hasta el oasis de Meribacades, en dirección del oriente de Egipto hasta el mar Mediterráneo. Este será el límite sur. Por el occidente, la frontera será el mar Mediterráneo, desde el límite sur hasta la costa que está en la altura de Lebo Hamad. Este será el límite occidental. Así que dividirás la tierra entre las tribus de Israel, la repartirás entre ustedes y los inmigrantes que habiten entre ustedes, que hayan tenido hijos y que se hayan convertido en ciudadanos del pueblo de Israel. Ellos serán incluidos entre las tribus de Israel para recibir la tierra. Les darán una porción de la tierra de la tribu en la que vivan. Es la decisión del Señor Dios. Ezequiel capítulo 48. Vamos a leerlo. Todo el capítulo también, 48. Reparto de la tierra entre las tribus. Estos son los nombres de las tribus del extremo norte, pasando por el camino a Etlón, Hazar, Enán, que limita con Damasco y Hamad al norte. La tierra desde la frontera oriental hasta la occidental está asignada a Dan. Limitando con Dan de oriente a occidente está el territorio de Aser. Limitando con Aser de oriente a occidente está el territorio de Neftalí. Limitando con Neftalí de oriente a occidente está el territorio de Manasés. Limitando con Manasés de oriente a occidente está el territorio de Efraín. Limitando con Efraín de oriente a occidente está el territorio de Rubén. Limitando con Rubén de oriente a occidente está el territorio de Judá, territorio dedicado al Señor. Limitando con Judá de oriente a occidente está el territorio que reservarás para dedicarlo al Señor, el cual mide 12.500 metros de ancho de norte a sur, con la misma longitud que los territorios de oriente a occidente de las tribus. El templo estará en medio. El territorio que reservarás para dedicar al Señor medirá 12.500 metros de largo por 5.000 metros de ancho. Estas son las reservas sagradas para los sacerdotes: 12.500 metros hacia el norte, 5.000 metros ancho hacia el este, 5.000 metros hacia el sur, con una longitud de 12.500 metros. El templo del Señor estará en medio. Esa región será para los sacerdotes que eran los descendientes santos de Sadoc y que permanecieron fieles al servicio que les asigné y que no se alejaron con el resto del pueblo de Israel cuando los demás levitas se alejaron de mí.
Así que los sacerdotes recibirán una parte de la tierra santísima que limita con la tierra de los levitas. El área de los levitas estará junto al área de los sacerdotes, 12.500 metros de largo por 5.000 metros de ancho. El ancho completo es de 12.500 metros de largo por 5.000 metros de ancho. No se venderá ni se intercambiará nada de esa tierra porque pertenece solo al Señor. La parte del uso público. Los 12.500 metros por 12.500 metros restantes de la reserva serán considerados para uso común, un lugar donde el pueblo puede habitar con espacio abierto para el pastoreo de animales. En su centro estará la ciudad. Sus medidas son las siguientes: 2.250 metros por el lado norte, 2.250 metros por el lado sur, 2.250 metros el lado este y 2.250 metros por el lado oeste. El área de pastizales que rodea la ciudad será de 125 metros al norte, 125 metros al sur, 125 metros al este y 125 metros al oeste. El territorio restante de cada lado de la reserva sagrada, 5.000 metros al este y 5.000 metros al oeste, se usará para proporcionar alimento a los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores vendrán de todas las tribus de Israel para servir. Toda el área de la reserva será un cuadrado de 12.500 metros por lado. Separará la reserva sagrada a cada lado de la ciudad. Las áreas restantes de cada lado de la reserva y la propiedad de la ciudad paralela a las porciones de las tribus pertenecerá a los gobernantes desde 12.500 metros de reserva al oriente hasta la frontera y desde 12.500 metros de reserva al occidente hasta la frontera. La reserva sagrada y el santuario del templo estarán en medio de esta área. Asimismo, la propiedad de los levitas y la propiedad de la ciudad estarán entre la propiedad del gobernante, Judá al norte y Benjamín al sur. La tierra para las otras tribus. Las unidades restantes de las tribus son, desde la frontera oriental hasta la frontera occidental, una parte para Benjamín. Al lado de Benjamín, desde la frontera oriental hasta la frontera occidental, una porción para Simeón. Al lado de Simeón, desde la frontera oriental hasta la frontera occidental, una porción para Isaacar. Al lado de Isaacar, desde la frontera oriental hasta la frontera occidental, una porción para Zabulón. Al lado de Zabulón, desde la frontera oriental hasta la frontera occidental, una porción para Gad. La frontera del sur al Gad es la frontera sur, desde Tamar hasta las aguas de Meribá Cades y el río de Egipto hasta el mar Mediterráneo. Esta es la tierra que estará dividida entre las tribus de Israel y sus respectivos territorios. Es la decisión del Señor Dios. Las puertas de la ciudad. Esta es la descripción de la ciudad. El muro norte es de 2.250 metros de largo. Las puertas de la ciudad tendrán el nombre de las tribus de Israel. Las tres puertas del norte son las de Rubén, Judá y Leví. El muro oriental mide 2.250 metros de largo. Las tres puertas de este muro son las de José, Benjamín y Dan. El muro del sur es de 2.250 metros de largo y las tres puertas de este muro son las de Simeón, Isaacar y Zabulón. El muro occidental mide 2.250 metros de largo y las tres puertas de este muro son las de Gad, la de Aser y la de Neftalí. El perímetro de la ciudad es de 9.000 metros. Desde entonces el nombre de la ciudad será: Aquí habita el Señor. Amén. ¡Qué bendición! Vamos entonces a hacer un pequeño estudio de estos dos capítulos que acabamos de leer y titulamos a este tercer punto: Anhela el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo infunde el amor de Dios en tu corazón, como lo dice Romanos 5:5, el Espíritu de Dios trae vida abundante, crecimiento espiritual, más frutos y sanidad a tu existencia. Ezequiel recibe la imagen de esto cuando ve la corriente del agua que fluye por debajo del templo. El agua brota y llega a ser un río que en primer lugar le llega hasta el tobillo, luego hasta la rodilla, luego a la cintura y finalmente el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había una buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Hay muchos árboles a ambos lados del río. Por donde quiera que el río fluye, el mar se vuelve fresco. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia porque el agua de ese río transformará el agua salada en agua dulce y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá.
Junto al río se detendrán los pescadores y allá habrá un lugar para sacar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán fruto. Cada vez más y cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Jesús dijo aquellas promesas en Ezequiel no se cumplirían en un lugar, sino en una persona. Jesús lo dijo en Juan 7, versos del 37 al 39, lo podemos leer. ¿Y esa persona quién es? El mismo Jesús. A través del Espíritu Santo las corrientes de agua viva fluirán en ti. Jesús dijo que aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva de su interior. El río de agua viva, por lo tanto, es una imagen de la obra del Espíritu Santo, el cual te trae vida, abundancia y bendición para después brotar de ti hasta tener un impacto positivo en los demás. Todas las metáforas apuntan a la vida, crecimiento, fruto y sanidad. Es una imagen de la iglesia de Jesucristo creciendo y trayendo vida donde quiera que fluya el río. En última instancia, el río prefigura y anticipa la Nueva Jerusalén, la ciudad donde Dios vive. El nombre de la ciudad es Aquí habita el Señor, eso lo leímos ahora. Esto prefigura el nuevo cielo y la nueva tierra que Jesús traerá cuando regrese, como lo dice Apocalipsis 22, del 1 al 2. Esto es una bendición. Esta profecía abarcó para ese tiempo, trajo el cumplimiento en Cristo Jesús y en la obra del Espíritu Santo después de la resurrección, y se cumplirá en su totalidad cuando Jesucristo regrese por su iglesia y sea implementada la nueva Jerusalén, el nuevo cielo y la tierra nueva. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición el cumplimiento de estas palabras proféticas que hoy siguen resonando en nuestro interior! Y qué bueno que fluya de nosotros el río de agua viva que nace de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Amado Señor, quiero darte gracias. Cierre sus ojitos, tome este momento para pedirle al Espíritu Santo que fluya de su interior como ríos de agua viva. Gracias por el Espíritu Santo y por la promesa de corrientes de agua viva que fluirán de lo íntimo de nuestro ser. Te pido que nos llenes hoy con el poder de tu Espíritu. Dígale al Señor, lléname. Lléname, Señor, porque necesito ser lleno del poder de tu Espíritu para poder llevar una vida santa, una vida llena de amor, de unidad, de sanidad, a donde quiera que yo vaya. Que mi vida no traiga heridas ni dolor, sino que traiga sanidad, santidad, amor, unidad. Te lo pido en el nombre de Jesús, llénanos, llénanos más y más. Qué bueno que puedas dedicar más tiempo después de que termine este devocional a intimar con el Espíritu Santo, a profundizar y a ser lleno de su presencia, que de tu interior corran ríos de agua viva y que puedas, así como le sucedió a Reinero, Canta la Mesa, que fue lleno del Espíritu Santo, que empieces a hablar en lenguas, que hayan manifestaciones del Espíritu, que los dones y el poder del Espíritu se muevan en ti y pueda empezar a salir, a fluir de ti ríos de agua viva para sanidad, no solo para tu vida, sino para tu familia, para tu hogar, para tu entorno, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver el comentario de la pastora Pipa, que ha tomado como referencia 1 de Pedro 4:9, donde dice: practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Ella dice: al tener tantas personas que entran y salen de nuestra casa a diario, necesito leer continuamente este versículo. Sí, señora, para no quejarse. Muy bien, qué bueno que este devocional es una de las partes claves del camino de ser cristianos y de la palabra de Dios, que es el amor, la unidad y el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para tener una vida realmente fructífera en Cristo, para que podamos vivir una vida verdaderamente cristiana. Nacer de nuevo, es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer del agua y del Espíritu, es necesario cumplir cada cosa que el Señor nos ha mandado a cumplir los mandatos del bautismo, cumplir
el nuevo nacimiento, para que el poder del Espíritu Santo haga una obra de nuevo nacimiento, necesitamos abrir nuestro corazón y dejar que el amor de Dios y la unidad en el Espíritu fluya. Amados, necesitamos en este último tiempo recoger la última cosecha de los tiempos, porque Cristo viene pronto. Y esta es una gran noticia. Todos los hijos de Dios iremos juntamente con Él a la Nueva Jerusalén. Bueno, espero que haya sido de muchísima bendición. Recuerden que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres. Y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.